Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros este día. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Vamos a darle seguimiento inicialmente a este tema de la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito que está generando alguna controversia en el país, y desde luego también aprovechar a nuestros invitados para abordar el tema del gran diálogo nacional, con la incorporación de más fuerzas, de más sectores, y desde luego con la oposición de Libertad y Refundación a incorporarse, porque en las últimas horas el coordinador de Libre ha dado a conocer cuáles son sus exigencias y demandas para que ellos se integren a la mesa del gran diálogo nacional. Les presento a nuestros invitados de esta mañana. Ellos son sumamente reconocidos, son importantes exponentes del derecho de nuestro país, catedráticos universitarios. Inicialmente les presento al abogado Osvaldo Ramos Soto. Él es actualmente diputado del Congreso Nacional de la República y un reconocido profesional del derecho. Abogado Ramos Soto, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciado don Guillermo Paz Manueles, y estoy muy bien, gracias a Dios, invitado a este plató para compartir con un grande y buen amigo, un ciudadano correcto y un profesional del derecho inconmensurable, capaz y sobre todo muy honesto. Muy buenos días a el inmenso teleauditorio que nos ve y nos escucha esta mañana. Muy elegante, le decía al inicio del programa, con esa chaqueta, abogado. Pues en esta época hay que andar a veces con trajes deportivos. La formalidad esa de andar con traje completo es complicada. Sí. Pero son cosas del modernismo, y a uno lo viste en los hijos. Mi hijo Osvaldo José me trae esto y me lo pongo, y uno se queda viendo raro, pero le dice, bueno, estás bien. Muy bien, gracias abogado por estar con nosotros. También nos acompaña el doctor Edmundo Orellana Mercado, también catedrático universitario y reconocido profesional del derecho. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, don Guillermo, muy gentil y desde luego muy honrado de compartir con mi gran amigo Osvaldo Ramos. Nos une una amistad desde hace muchos años, desde que éramos estudiantes. ¿Siempre con la cátedra? Sí, estoy coordinando la maestría de Derecho Constitucional. Sí. Muy bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Inicialmente le vamos a consultar al abogado Osvaldo Ramos Soto. ¿Cómo define, abogado, los reclamos que se dan en torno a esta ley de privación de bienes de origen ilícito? Vea usted, esa ley, licenciado don Guillermo Paz Manueles, no es nueva. Data del año 2010. O sea, en el primer año del mandato del presidente licenciado don Porfirio Lobo Sosa. Evidentemente, en aquel momento eclosionaba en el mundo de una manera muy fuerte la narcoactividad, la delincuencia organizada en todas partes del mundo. Y hubo una reunión en Italia donde se tomaron determinaciones, donde la comunidad ecuménica se reunió para ofrecer una respuesta contundente y categórica a este tipo de delincuencia. Eso es el resultado de la aprobación de esta ley. Estamos ahora en el año 2018, o sea que han pasado 8 años bajo los puentes de Honduras. Indudablemente la ley viene a generar situaciones que están en contra del statu quo constitucional en ese momento, porque desde luego hay situaciones que han sido clásicos en la historia del derecho constitucional y la ciencia política. Verbigracia, el principio de inocencia que está establecido en la Constitución de la República desde siempre, no solo en Honduras, sino que en todos los países civilizados. Y también la garantía del debido proceso. Es un principio también universal, donde toda persona que es sometida a un proceso judicial deviene el Estado en el imperativo categórico de seguir los parámetros
del debido proceso. O sea, toda persona tiene por principio el derecho de esgrimir que es inocente. Y obviamente el Estado deviene en la obligación de darle ese tratamiento. Y el tema esencial que tiene que ver con esta situación es el derecho de la propiedad. El derecho de la propiedad, el derecho de dominio es antiquísimo, se remonta al derecho romano. Y obviamente siempre ha sido defendido en todo el constitucionalismo hondureño, desde la primera constitución que entró en vigencia después de ser aprobada el 11 de diciembre en Comayagua y firmada por el jefe de Estado Dionisio Herrera y refrendada su firma por el subsecretario, el general Francisco Morazán Quesada, en todas las 13 constituciones se ha mantenido ese principio. En toda constitución, Guillermo, según la ciencia política constitucional, deben de existir dos partes, lo que se llama en castellano la parte orgánica y la parte dogmática. Y en el lenguaje de Shakespeare, el Plan of Government y el Bill of Rights. La parte orgánica es la estructura constitucional de un Estado. Si, por ejemplo, es un Estado unitario como Honduras o es un Estado federal como los Estados Unidos de América. Si tiene una forma de gobierno republicana como la nuestra, la americana, o si tiene una forma monárquica como el Reino de España o el Reino Unido en Europa. Si tiene, en el caso de España, por ejemplo, que es una monarquía constitucional, tiene lo que en otros lados se llama primer ministro, un presidente del gobierno, pero las funciones son las que corresponden a un primer ministro y el rey, que es el jefe del Estado. En cambio, en el Reino Unido sí se llama primer ministro y el titular de la jefatura del Estado es el rey o la reina. En otros lugares, como el Imperio del Sol Naciente, el Japón, no hay un rey, sino que hay un emperador. En otros lugares existe pues un príncipe, como el príncipe Alberto de Mónaco, ¿verdad? Entonces, en la estructura del Estado, en la parte orgánica, se dice, por ejemplo, si tiene un solo Congreso, como en Honduras, es unicameral el órgano legislativo. En cambio, en los Estados Unidos de América hay una Cámara Baja, compuesta por 435 miembros, y una Cámara Alta que es el Senado por 100 senadores. Los diputados de la Cámara Baja duran 2 años en sus funciones y los senadores 6 años. Cada 2 años se renueva 1/3 del Congreso. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido y ocurre también en el Reino de España. Entonces, así hay formas de gobierno republicana, formas de gobierno monárquica, la estructura de los estados, ahí se establece en la Constitución cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo. Aquí están establecidas precisamente las atribuciones del Poder Ejecutivo son estas, las atribuciones del Congreso son otras, las atribuciones del Poder Judicial otras. En Estados Unidos, que tiene 229 años, su Constitución solo tiene 7 artículos y ha sido enmendada 27 veces. El artículo primero habla del Congreso, el artículo segundo del Poder Ejecutivo, el artículo tercero de la Corte, y rige el comportamiento de la sociedad más desarrollada del mundo contemporáneo, económica, militarmente, industrialmente, etc. Y nosotros aquí 13 constituciones y queremos hacer verdaderas constituciones con todo lo que le quieran poner ahí. Y me parece que eso no es así. Pero hay otra parte, además de la orgánica, además del Plan of Government, o sea, la parte dogmática, el Bill of Rights. Estamos hablando aquí del lenguaje de Cervantes y el de Shakespeare, los dos grandes orquestadores de la lengua castellana y la lengua inglesa. Fíjense que en Estados Unidos convocaron al poder constituyente originario, primigenio fundacional, en 1787, a Filadelfia.
Entonces, hicieron su constitución, la pusieron en vigencia en 1789. Pero en 1791, 2 años después de que está vigente, se dan cuenta de que carece de algo. No tiene Bill of Rights, no tiene declaración de derechos. Entonces, se hacen las 10 primeras enmiendas para incorporar la parte dogmática de la Constitución americana a través de estas enmiendas. Pues aquí en Honduras, la parte dogmática está conformada por la Declaración de Derechos Individuales, de Derechos Sociales. Luego están los recursos cuando son violentados estos derechos, el habeas corpus, el habeas data, el amparo, la inconstitucionalidad, la revisión, la solución de los conflictos entre los poderes y una serie de situaciones. Entonces, pues, yo quiero decir que cuando hablamos ahora de esta ley, ¿verdad? Yo pienso que nosotros tenemos que establecer una dicotomía, una separación. Porque en este momento estamos hablando de esto. Y a mí me parece que si queremos tocar estos temas, debemos deslindar esto de la parte política. El problema que le ocurre a la ex primera dama de la nación, doña Rosa Elena de Lobo Sosa. Entonces, de repente, el Partido Nacional es un partido grande. Y es la esposa de un expresidente de la República. Pero singularmente, su esposo, don Porfirio Lobo Sosa, no obstante de que viene de una familia de mucho abolengo, gente que ha trabajado mucho, don Pepe Lobo padre y todos sus abuelos, y Ángel Edmundo sabe eso porque es solanchano. Pero Porfirio Lobo Sosa, de muy joven, le gustaban las ideas socialistas, le gustaba la protección de los problemas de la gente más pobre de la sociedad. Y en determinado momento, a espaldas de su padre, se fue a la ex Unión Soviética a estudiar. Se dio cuenta, su papá lo mandó a traer y lo puso a estudiar en Estados Unidos. Pero es un hombre que se ha acercado a la parte más pobre del pueblo hondureño. Entonces se le guarda simpatía. Entonces, cuando eclosiona este problema de su distinguida consorte ex primera dama de la nación, doña Roselena Bonilla de Lobo Sosa, pues de repente mueve los sentimientos de la gente. Pero otros dirán, bueno, pero hay otras personas más pobres o que tienen otros problemas que de repente no han concitado el problema de que hay que ver esa ley, que de repente está contra la Constitución. No voy a pronunciarme ahorita, solo dibujo el panorama y le digo que posiblemente este ingrediente viene quizás a distorsionar la percepción de la gente y sobre todo de la oposición política. Muy bien, abogado. Doctor Edmundo Orellana Mercado, esta normativa y sus reformas, más bien la normativa, si no se reforma, ¿estaría violentando principios constitucionales? Bien, Guillermo, mire, el tema de la propiedad no es un tema fácil de abordar. Es un tema que atañe a la misma esencia y evolución de la sociedad moderna. Fíjese, por ejemplo, que en el caso que mencionaba mi distinguido amigo, el abogado Osvaldo Ramos Soto, en los Estados Unidos, luego sucedió algo en Francia que nos iluminó a todos en el mundo, que se conoce como la Revolución Francesa. Eso fue gracias a que uno de los diputados de la oposición, es decir, de los poderosos, se enfermó y no pudo ir a la asamblea. Y entonces tuvieron mayoría el resto, los del Estado llano, y lograron cambiar todo de un solo plumazo. Cambiaron todo el régimen feudal. Pero en ese momento lo que hicieron ellos realmente fue crear una república que luego alguien denominó República de Propietarios. Antes de eso, el único propietario de todo era el rey, era la monarquía,
la figura del rey. Todos los demás lo tenían porque el rey quería dárselos, era una dación del rey graciable. Pero a partir de ahí, todos podían adquirir una propiedad de tierra, un fundo, un pedazo de tierra, ser dueños, propietarios propios y tenerlos todo el tiempo que quisieran a perpetuidad, heredarlo a sus hijos, en fin. Eso ha dominado la historia de la humanidad, la propiedad, ha empujado, ha sido los grandes hitos. Aquí en Honduras, en las constituciones, la propiedad, cuando se incorporaron los derechos individuales, los derechos fundamentales, siempre la propiedad ha sido uno de los más importantes. Tan así que para votar antes, en las constituciones se preveía que era necesario que se acreditara que tenía propiedad la persona para ir a votar. Si no, no votaba. Y que pagaba impuestos, desde luego. ¿Verdad? Es decir, que la gran mayoría que no tenía propiedades y que no pagaba impuestos no iba a votar, no era ciudadano, pues de hecho, aunque la Constitución dijese que todos eran ciudadanos, pero solo se reducía a aquellos que tenían propiedad. Luego, en las constituciones del 36, por ejemplo, usted ve que esa constitución tiene los derechos individuales y la propiedad en un lugar destacado, pero en la Constitución del 57 aparece la propiedad como un derecho social. Qué interesante. ¿Qué los movió a los constituyentes de la época a incorporarlo dentro de los derechos sociales? Es algo que todavía se ha estudiado por ahí muy superficialmente. No sé si el abogado Ramos Soto, que es un gran constitucionalista, le ha puesto pensamiento a este, ha indagado cuáles fueron los motivos por que los constituyentes incorporaron esto a los derechos sociales, porque eso implica entonces que es un derecho que tiene, y además se le dio la función social, que está afectado por las circunstancias sociales. Luego en las constituciones posteriores ya se incorpora como derecho individual. Pero lo que quiero destacar es que es un derecho que prácticamente es de los más respetados, tanto que es más respetado que la vida misma, porque el Estado nunca ha desconocido la propiedad, pero sí ha desconocido la vida, cuando aplica la pena de muerte, por ejemplo, en casos específicos. Y la propiedad solamente se puede separar la persona, privarlo del dominio, en algunos casos en donde el interés público está por sobre el interés privado, que es en el caso de la expropiación, que es cuando el Estado necesita de un bien para poder desarrollar proyectos que benefician a la sociedad. Luego vino el otro, este es el interés público, luego vino el interés social que es expropiar para beneficio de la sociedad, ya no solamente interés público identificado como Estado y sociedad, sino la sociedad propiamente. Por ejemplo, expropiar para efectos de medio ambiente. Declarar, por ejemplo, que ciertas áreas son intocables porque son reserva forestal, por ejemplo, que ahí solamente no se puede hacer absolutamente nada porque eso está en función de nuestra vida misma, colabora para nuestra vida. Todos esos elementos se han venido evolucionando. Ahora, como bien dice el abogado Ramos Soto, viene el caso de la afectación del dominio como castigo para aquellos que han incurrido en algún delito. Fíjense que así como está la ley de privación del dominio, que es la tendencia que viene de Colombia para acá y que han replicado muchos países, realmente no es un castigo. Lo que ahí se establece es que aquellos que han adquirido un bien en forma ilícita, entonces debe ser separado del dominio. No es que lo hace porque se ha cometido un delito prácticamente, sino que se habla de la ilicitud de la adquisición del bien,
aunque en la primera parte del artículo diga que es consecuencia de esto, de los delitos de terrorismo, de extorsión, etcétera, que va contra la administración pública, la salud, etcétera. El principio fundamental es que el origen de los bienes sea ilícito. Ilícito. Eso no lo ha contemplado nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera la Constitución, porque la Constitución señala que se puede privar del dominio, pero siempre y cuando sea por razones de interés público o de interés social, que es el caso, por ejemplo, de la reforma agraria. El interés social es de reforma agraria, expropiar para poder incorporar esos grupos que son muy vulnerables y que están excluidos de los procesos de producción en el campo y que son los que verdaderamente trabajan la tierra. Pero este caso de que por ser ilícito el origen hay que privarle del dominio, eso hasta ahora lo vemos. En Colombia es posible, porque en Colombia la Constitución establece que la Constitución protege la propiedad cuando se haya adquirido de acuerdo con las leyes civiles, es decir, de acuerdo a lo que el ordenamiento jurídico establece. Si no se ha adquirido así, el Estado no protege la propiedad. Aquí, desde luego, como bien dice el abogado Ramos Soto, hasta ahora no había causado tanto impacto la privación del dominio, aunque sí ha habido el reconocimiento general de que en algunos casos ha habido excesos, como en el caso de los Rosenthal, por ejemplo, que creo que ahí se le fue la mano al Estado definitivamente. Pero en otros casos la sociedad lo ha visto como algo justo. Es el caso de los narcotraficantes, por ejemplo, que todos estos bienes que han sido adquiridos ilícitamente deben ser privados de su dominio para ser pasados al Estado. Ahora que se comienza a asociar esto con los actos de corrupción, entonces sí hay una reacción generalizada. Aquí me llama la atención, Guillermo y Osvaldo, realmente por qué cuando se atacaba a supuestos narcotraficantes y supuestos lavadores de activos, la reacción no era tan virulenta, tan feroz. Pero ahora sí lo es. Yo me temo que el problema es que el tema de la corrupción es algo que sí, como que afecta a los que efectivamente detentan el poder. Y son las élites corruptas de Honduras. Y no solamente algunos políticos, sino que también algunos empresarios. Porque resulta que muchos, desde luego no todos, como no todos los políticos, no todos los empresarios están involucrados, pero los que han hecho dinero coludidos con los funcionarios públicos, cuando estos se apropian indebidamente de los recursos del Estado, sienten que los efectos de esa ley los puede alcanzar a ellos. Y si no, fíjese usted, ¿dónde viene todo el lío? Cuando la MASI comienza a investigar a los diputados, la red de diputados. A partir de ahí se emite el decreto de la impunidad y se hace aquel alboroto de que no van a permitir que los tribunales ni la Fiscalía investigue ni juzgue, en tanto el Tribunal Superior de Cuentas no investigue administrativamente esos casos. Pues bien, el asunto es que ese temita, que yo no sé finalmente, pero el abogado Ramos Soto nos puede ilustrar cómo quedó, en fin, la famosa fe de ratas, si realmente se incorporaron los servidores públicos o no, porque hubo una aclaración de un diputado diciendo que no estaban. Yo no he podido conseguir esa fe de ratas, no sé cómo quedó finalmente. Pero si dice ahí, si en esa fe de ratas continúa diciendo
que los servidores públicos, diputados y ONGs, así como decía el original, están amparados en ese decreto cuando manejen recursos de ayudas sociales. Entonces, todos los que estén imputados por un delito que supuestamente viene de la administración de ese tipo de recursos, están protegidos por ese decreto. Porque aunque estemos en contra del decreto, el hecho es que ya el Poder Judicial en una resolución dice que ese decreto está vigente, que debe apegarse los tribunales a ese decreto y en consecuencia suspender la jurisdicción hasta tanto lo administrativo no se ha resuelto. Eso significa que de mantenerse ese articulito como lo he dicho, la señora de Lobo está amparada, porque supuestamente esa es una ayuda social, son recursos de ayuda social. Y ella, independientemente del que diga quien diga, era una funcionaria pública, porque el funcionario público no solamente el que tenga el acuerdo, funcionario público es el que se ostenta como tal, manda memorándum, manda, es superior jerárquico, da órdenes a los subordinados, emite cheques del Estado, en fin, firma documentos oficiales. Ese es un funcionario público, independientemente de si tiene acuerdo o no, porque el acuerdo es una formalidad, como el juramento, porque hay funcionarios que están nombrados con acuerdo y no han sido juramentados. Ese, aunque se diga que es un funcionario de hecho, igual el otro, porque el funcionario debe prestar juramento. Si no lo presta es un funcionario de hecho, porque lo que hace al cargo es la investidura, y la investidura se logra a través de el juramento. Si no es funcionario, el acuerdo es el que opera, pero en el caso de ella es un funcionario, definitivamente. Entonces, como tal, está amparado en ese decreto, si es que se mantiene eso de los servidores públicos. Como a alguien se le ocurrió, yo no sé por qué, hubo una interpretación hace muchos años en donde decía que los diputados, para efectos de ejercer el notariado, no ejercían, no se consideraban que ellos ejercían jurisdicción anexa, no tenían anexa jurisdicción y en consecuencia eran diferentes a los funcionarios por no tener anexa jurisdicción para ejercer el notariado. Pero después hubo una interpretación posterior que decía que el diputado no es funcionario público. ¿Cómo no lo va a hacer si es electo, es declarado electo, presta juramento, tiene ingresos del Estado, en fin, es un funcionario público? Solo que no sé por qué, no querían que les aplicaran la ley antes se llamaba de probidad administrativa, que hay que ir a declarar, pero finalmente no se logró. Pero en todo caso, el asunto es que ahora sí vemos que la ley de privación de dominio es un problema. Usted me pregunta que si es constitucional. Mire, vamos a ver. El hecho de que la ley, de que la Constitución no diga, como la de Colombia, que si el origen, que el Estado protege la propiedad si su origen es lícito, no quiere decir que los tribunales deben amparar a quien no acredite ser dueño legítimo de una propiedad, porque aquel que la pueda reclamar alegando de que tiene mejor derecho porque es el dueño efectivo de esa propiedad, así lo exija. El asunto es que en este caso es el Estado el que ha asumido ese protagonismo, es el Estado el que dice: yo reclamo esa propiedad porque ese señor la ha adquirido ilícitamente. Aquí es diferente, porque no es que está reclamando una propiedad que era suya, está reclamando una propiedad que ilícitamente se ha adquirido. ¿Cómo ilícitamente? Bueno, ahí dice la ley, cómo utilizando recursos del crimen organizado, de la corrupción, etc. El asunto es
Guillermo, que yo creo que el problema ha venido más por la forma en que se ha hecho que por la esencia. Porque yo creo que no hay nadie que esté de acuerdo que haya alguien que se ha adquirido algo ilícitamente, como los narcotraficantes, por ejemplo, y que se les permita que continúen con la propiedad. Que haya alguien como un corrupto, por ejemplo, que se le permita que siga disfrutando de la propiedad que ilícitamente ha adquirido con recursos del Estado. Y aquí quiero yo un excursus, permitirme, porque se ha querido señalar que el corrupto es menos dañino que el narcotraficante y el abolador de activos. Y el corrupto es la peor especie de criminal que existe en una sociedad. Porque si hay algo que a nosotros nos ha tenido de rodillas por tener esos indicadores de la pobreza, del desempleo, de la exclusión, no han sido los narcotraficantes ni los lavadores de activos, han sido los corruptos. Corruptos que se han enriquecido ilícitamente con los recursos del Estado, y por eso existe el delito de enriquecimiento ilícito. Y luego de quienes se han aprovechado también del Estado para hacerse ricos, que son los lavadores de activos. Por ejemplo, mire, todos estos que no pagaron impuestos durante toda la historia prácticamente republicana de Honduras, que no pagaron los derechos aduaneros durante toda la historia republicana de Honduras, esos son lavadores de activos, esos son corruptos también. ¿Y cuándo los habían perseguido? Nunca. Aquí ha habido gente que hasta que la ley tributaria no tipificó como delito el evadir el pago del impuesto sobre la renta y todo lo demás, aquí la gente hacía lo que quería con el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas. Hubo gente que se hizo millonaria por no entregar el impuesto sobre ventas o por entregarlo después. Imagínense, un año tenían acumulado como impuestos sobre ventas que 50 millones, 100 millones, 30 millones, y ese dinero lo que hacían era trabajarlo, pero no lo entregaban al Estado. Cuando el Estado se lo exigía, entonces venían y firmaban un acuerdo que decía, bueno, va a pagar 1 millón cada 2 años o 500,000 al año. Imagínense, era un préstamo que le hacía el Estado prácticamente. Bueno, ¿cuántos se enriquecieron así? A esa gente, si se hace retrospectivo esto, a esta gente se le puede llegar, porque los bienes que ha adquirido son ilícitos porque provienen de ese manejo ilegal, porque siempre fue ilegal. Lo que pasa es que no llevaba a la privación de la libertad. Había multa. Esa gente puede perfectamente quitársele todo. Solo es que se le acredite de que efectivamente no devolvió el impuesto sobre ventas o no pagó el impuesto sobre la renta, y es suficiente para aplicarles esa ley. Entonces, la verdad es que aquí hay muchos que se sienten amenazados, y por eso es que la ley de privación de dominio la ven así. Pero bueno, vamos a tener tiempo más allá para ahondar con el abogado Ramos Soto sobre este tema, que yo creo que es necesario discutirlo y ampliar para extraer conclusiones y todos podamos más o menos iluminarnos sobre los criterios de los demás. Gracias, doctor. Antes de hacer una pausa comercial, yo quiero consultarle al abogado Ramos Soto, ¿cómo se plantea con esta ley, abogado, la proporcionalidad de la misma ley, la retroactividad de la ley y el principio que toda persona es inocente hasta que en un juicio se le demuestre lo contrario? Da gusto platicar en un plató como este que usted está conduciendo con una persona que es un profesor de Derecho. Y no es cualquier profesor de Derecho. Y la altura de miras y propósitos, respetando ciertas situaciones que ocurren en otros foros. La gente de un partido va a insultarse con la del otro partido y hacer prevalecer
su verdad, pero no desde el punto de vista de la ciencia y de la verdad, sino que políticamente. Vea, después de expresados estos criterios, es importante decir lo siguiente. En mi concepto, la Constitución de Honduras no es la Constitución de Colombia. En la Constitución de Colombia se permiten todas esta serie de situaciones. Debemos de recordar que históricamente Colombia ha sido el mayor productor de estupefacientes. Y antes viajaban embarcaciones por el mar hacia los Estados Unidos, que es el principal mercado, hacia Europa. Sobrevolaban aviones con cargamentos de estupefacientes, pero con la evolución de la ciencia, también los estados, por medio de la policía y sus ejércitos, controlaron los espacios marítimos y el espacio aéreo. Y de repente empezaron a pasar este cargamento nocivo por el territorio continental. ¿Cuál es la frontera terrestre cercana a Estados Unidos con Colombia? Panamá. Luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. Entonces, el problema es ese. Pero también, en honor a la verdad, hay que decir que si no hubiese compradores, no hubiese una industria tan prolífica económicamente. O sea, la gente que paga no son los hondureños, ni los panameños, ni los costarricenses, ni los nicaragüenses, ni los salvadoreños, ni los mexicanos. El mercado de los Estados Unidos de América, el mercado europeo. Pero usted me pregunta puntualmente algo. En mi concepto, y por eso expresé en la primera intervención que apartásemos ese problema de la familia Lobo Sosa. Porque esto viene a contaminar, como a decir, estamos hablando a favor o en contra, porque se trata de la familia de un expresidente de la República y de un gran amigo mío, un gran hondureño, Porfirio Lobo Sosa, un hombre con un corazón enorme hacia la gente más pobre. Y yo quiero solidarizarme con él, porque he tratado de hablarle y no he podido, pero voy a ir a verlo. Porque yo creo que los amigos y la gente honrada se conocen en los momentos más difíciles. Si alguien está en la cárcel por cualquier situación, no le debe dar pena a uno ir a saludar a las personas. Es importante decir que en mi concepto, esa ley violenta la Constitución de la República. Está en contra de la Constitución de la República. Decía muy bien, y por eso hicimos ese análisis propedéutico de naturaleza histórica. En Roma el derecho de dominio o propiedad era un derecho omnímodo. El jus utendi, el jus frendi y el jus abutendi. Evidentemente, cuando Ángel Edmundo toca el problema de la Constitución de 1957 y se pregunta por qué en las constituciones anteriores se mantenía como ahora como un derecho individual frente a los derechos sociales. Pero de repente se dijo, el derecho de dominio o propiedad ya no es simplemente el derecho de gozar y tener una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la ley y la voluntad del propietario, sino que está el concepto de función social. O sea que el Estado deviene en la obligación de repartir tierra para que la gente más pobre, a través de la reforma agraria, pueda acceder a producir los beneficios de la tierra y de la agricultura. Y también, como dijo, para beneficios medioambientales, la expropiación forzosa se introduce para obras de utilidad o necesidad pública, etc. Pero en todo caso se limita la situación omnímoda del propietario y ahí interviene el Estado. Entonces, me parece a mí que si existe en Honduras el principio de inocencia en la Constitución, todos debemos mantener ese principio. ¿Qué pasa si verbigracia, por ejemplo, un juez mira que un individuo asesina a otro frente a él? Él anda en la calle, él es juez y
ese individuo que él vio que cometió el delito de asesinato va a ser sometido a juicio y él va a obrar como juez, ¿usted cree que ese juez debe de obrar y decir yo lo vi? No puede, por el principio de inocencia, aunque él lo vio. Yo preferiría en ese caso abstenerme de juzgar y actuar como testigo, yo lo vi, pero no obrar como juez. Porque si los abogados del Estado no tienen la capacidad, las destrezas, el intelecto, el estudio para demostrar que esa persona mató a otra, y los abogados de la defensa evidencian en el proceso y prueban que él no fue, aunque el juez lo haya visto, es un problema. Y ustedes saben que en materia jurídica no solo existe una instancia. En Honduras existe la doble instancia. Una instancia, por ejemplo, es un juzgado de letras, ahí conoce de los hechos, de las cuestiones de derecho y falla, absolviendo o condenando al imputado. Pero tanto el Estado, a través del Ministerio Público, como el particular pueden ocurrir a la segunda instancia. Y puede ocurrir que allá le den vuelta a la sentencia y reformen o condenen al imputado. O puede ser que la confirmen. Y solo queda la Corte Suprema de Justicia, donde a través del recurso de casación ya no se van a la derecho, sino que es cuestiones estrictamente de derecho. Pero este es el tema. Ahora, la pregunta del millón es, estadísticamente, matemáticamente, ¿cuánta es la gente honrada y cuántos son los pícaros? Porque yo quisiera a forciore abundar lo que decía Ángel Edmundo. No solo es el dinero de algunos funcionarios corruptos que he sacado del fisco, o como dicen frecuentemente, equivocadamente, del erario público. Todo erario es público. Es realmente un pleonasmo, un barbarismo decir erario público. Todo erario es público. Sino que muchas veces se coaligan con los mismos delincuentes para favorecer a través de las posibilidades del ejercicio de sus funciones, para proteger a los delincuentes. Entonces, este es un tema. Pero repito, subrayo, destaco y tarjo, en mi concepto es inconstitucional la ley porque violenta el principio de inocencia. La Constitución establece también que la ley en Honduras es irretroactiva. Cuando una ley es aprobada por el Congreso, la sanciona el presidente, pasa la vacatio legis y es formalmente una ley obligatoria que todos debemos de cumplir, el Estado y los particulares, esa ley se aplica con la mirada hacia adelante. No como la mujer de Lot en la mitología, que le dijeron no voltee a ver para atrás, y como dicen que algunas mujeres son curiosas, volteó a ver para atrás y se convierte en una estatua de sal. Pero hay una excepción en materia penal, cuando la nueva ley favorece al delincuente o procesado. Y esta ley expresamente lo dice, es retroactiva para estos propósitos. Y a forciore, a mayor abundamiento, es una ley que prevalece sobre todas las demás leyes ordinarias. Esto yo lo acepto, que puede prevalecer. Así como en la jerarquía del orden jurídico está la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, las normas individualizadas. Puede ser que, dada la naturaleza del leitmotiv que movió al diputado, al Congreso o al gobierno, y estas leyes las llevan preparadas de afuera y allí no se discuten. No hay debate con calidad porque quieren aprobarlas a matacaballo porque son importantes. Y la mayor parte de la gente, Ángel Edmundo, y usted lo sabe también, licenciado, que no estudia, sino que simplemente levanta la mano, hay que aprobar a matacaballos esta ley. Y luego tenemos los corolarios como este. Yo pienso que es importante ahondar en este tema. Tal vez en el espacio de un foro como este no se puede, pero hay que llamar a la gente que sabe, hombre, para que estudie esto, para que nos ofrezca a la luz del derecho comparado y la Constitución de la República si esto está bien o está mal, pero prima facie, así, a simple mirada, a vuelo de pájaro, a ojo de buen cubero, esa ley es inconstitucional. Y usted me va a preguntar,
¿Y por qué el doctor y abogado Denis Castro Bobadilla, haciendo uso del derecho de iniciativa de ley que le otorga el artículo 213 de la Constitución, presenta una iniciativa buscando que se deroguen estos artículos? Yo pienso que él tiene el derecho como parlamentario para poder presentarlo. Y yo pienso que en algunas cosas tiene razón. Mire, ¿quién fue el primer fiscal del Estado? Este caballero que está aquí. Este caballero estudió Derecho en la Facultad de Derecho en nuestra alma nutricia y fue como pudo hacia el viejo continente, a Italia, a la Universidad de Bolonia, ahí a la Universidad de Pellegrino Rossi, el que dijo que la Constitución es la ley suprema, la ley fundamental, y vino de allá. Vino a trabajar a la Facultad de Derecho. Después fue uno de los primeros magistrados de la sala de la Corte de lo Contencioso Administrativo. Y ahí en tiempos de don Francisco Salomón Jiménez Castro empezaron a impartir la justicia de lo contencioso administrativo, abriendo surcos y brechos donde antes no existía nada. Y después fue llamado en el gobierno del presidente ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé, siendo presidente del Congreso el doctor Rafael Pineda Ponce, y fue postulado a fiscal. Y fue el primer fiscal del Estado. Lógicamente, cuando uno se circunscribe en el respeto a la Constitución y las leyes y hacer lo que la Constitución y las leyes, no se gana, amigos. Y en este tipo de situaciones, como los de ahora, no son aromas los que emanan, sino que eclosiona por la situación del distrito miasmas y malos olores. Importante decir que en la Constitución, ahí en el artículo 222, está el Tribunal de Cuentas. En el artículo 228 está la Fiscalía. Y en el artículo 232, ahí está también el Ministerio Público y la Procuraduría General. Ahí en esos tres artículos está todo eso. Y hay que deslindar el papel de la Procuraduría, el papel del Ministerio Público y el papel del Tribunal Superior de Cuentas. Yo voy a citar algo aquí breve porque es parte de la vivencia. Cuando se eligió el nuevo Tribunal Superior de Cuentas, el honorable señor ex vocero de la MASI, el doctor don Juan Jiménez Mayor, que fue primer ministro en el gobierno de Anta Humala, que ahora está en la cárcel con la primera dama, allá en el Perú, me visitó, pidiéndome que en esas reformas que estábamos haciendo le incluyéramos las facultades al Ministerio Público de realizar el trabajo de la fiscalización a posteriori. Yo le dije, no señor, usted, aunque yo no esté de acuerdo, allí en el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción pública penal. Al pueblo hay que explicarle. Antes, si usted tenía un problema penal, usted buscaba a su abogado y acusaba. El Ministerio Público tendría que ser un aparato demasiado grande para poder trabajar, por ejemplo, en calumnias, en injurias, en delitos menores, y tiene suficiente trabajo para ocuparse de todo. Y luego, la Procuraduría es el abogado del Estado. Si el Tribunal de Cuentas hace una acción fiscalizadora y encuentra responsabilidad civil y penal, lo pasa a la Procuraduría. Pero si es un delito, si es una situación de corrupción, al Ministerio Público. Y si el Tribunal de Cuentas, cuando está investigando ahí en el Ministerio, en la institución autónoma, se da cuenta que ahí huele o hay tufo a corrupción, inmediatamente se lo pasa al Tribunal de Cuentas, el tribunal analiza y lo manda a la Fiscalía para actuar preventivamente también en esto antes de evacuar a posteriori la acción. Por eso yo puntualizo, mire, violenta el principio de inocencia, violenta el debido proceso, violenta también el tema de la propiedad así como la concebimos, porque no es justo, yo creo que Ángel Edmundo estará de acuerdo, que si por ejemplo nos imputan a nosotros un delito y me van a quitar la casa de mi mujer y todas las cosas que me parece que en eso hay que deslindar responsabilidades. Mire, no es posible, pero el tema es un tema que hay que manejarlo con bisturí,
cómo establecer una frontera entre lo que hubo en mi patrimonio antes de desempeñar una función pública y lo posterior. A mí me parece que eso no es justo. Y es más, no es equitativo. Justicia y equidad se parecen, pero la única diferencia, como decía Aristóteles en la Ética de Nicomanea, es que la equidad es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. Es la justicia del caso concreto, del caso particular. No hay equidad ecuménica, sino que particular. No hay tiempo y no quiero tomarme todo el programa. Muy bien, gracias, abogado. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Seguimos en la entrevista. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle al doctor Edmundo Orellana Mercado, abogado Orellana Mercado, la proporcionalidad cuando la autoridad del Estado quiere recuperar, quiere asegurar, expropia bienes materiales a las personas indicadas. ¿Está correcta la proporcionalidad o es ahí donde está la línea bien delgada entre lo que es justo y lo que no es injusto? Lo que no es justo, tomando en cuenta, digamos, la defensa para el caso de la familia, el núcleo familiar, la familia básica. Mire, perdone, distíngale por favor para que corrijamos, ya que una cosa es expropiación y otra incautación de bienes y todo, para que la gente sepa, ¿verdad? Sí. Por favor. Mire, el asunto, Guillermo, es que el que es delincuente debe pagar, no importa quién sea. Ahora, debe ser aplicada la pena en función del delito cometido y de las consecuencias del delito cometido. Cuando un corrupto extrae fondos del Estado, el problema que tiene es que, por ejemplo, si robó 20 millones, si robó 40 millones, esos 40 millones realmente se centuplican, porque el daño que provoca es inconmensurable. Por ejemplo, los que sacaron dinero del Seguro Social. ¿Cómo se puede medir el daño que provocaron esta gente? El daño que provocó esta gente es terrible, porque supongamos que se le impute a uno de ellos que se robó 40 millones. Pero ¿cuánto en vida significó eso? ¿Cuánto en deterioro de salud? ¿De cuánta gente? ¿Cuántos cuentavientes que hoy no pueden hacerse diálisis, que no pueden tener la medicina correcta? ¿Cuántos están en situación deprimente de su salud? ¿Cuántos murieron? Cuando se persigue ese castigo ya no son los 40 millones, hay que pensar en todo ese daño terrible que ha hecho, ¿eh? Y en consecuencia habrá que preguntarse cuál es la proporcionalidad ahí. La proporcionalidad es gigantesca, porque el daño causado nada tiene que ver con esos 40 millones, es mucho más. Porque esos 40 millones estaban destinados, mientras estuvieron mantenidos ahí en las arcas del Seguro Social, era para comprar medicina, para dotar de equipo al Seguro Social, para pagar médicos, para pagar enfermeras, para comprar medicinas y ponerlas a disposición de los pacientes. Pero al desaparecer eso, ese dinero, se redujo la posibilidad del Seguro Social y hubo un momento en que prácticamente colapsó el Seguro Social. Pues bien, y no se ha podido superar el problema, ahí están todavía. Todavía hay quejas terribles. Pues bien, todo eso se mide. Todo se mide. Mire, yo le he contado a usted extra micrófono el caso del Fondo Petrolero. Eran 20 millones de dólares, pero el daño que le causó a la economía del país, porque se sustrajo ese dinero para pasarlo a la partida confidencial del presidente, para evitar que se estabilizaran los precios de los derivados del petróleo, fue terrible en la economía nacional. Entonces, eso significa que no era perseguir los 20 millones de dólares, era perseguir todo ese daño enorme que se había provocado, para investigar quién fue el responsable y quién debía pagar en consecuencia las causas, los daños provocados.
Entonces la proporcionalidad aquí es bien cuestionable porque no se sabe exactamente cuánto podría llegar a ser. Desde cualquier cantidad es poca para el daño que se hace. Cualquier cantidad. De manera que al delincuente no hay que buscarle lo que se robó, los 20 millones, los 40 millones, los 50 millones o el millón. No, hay que irse mucho más allá. Que bueno, señor, si usted robó 1 millón, si se centuplica, el daño que ha provocado es tanto. ¿Verdad? Que ahí hay expertos, para eso hay peritos forenses que lo logran determinar. En el caso de Seguro Social es fácil para un perito forense, no para mí, ni para Osvaldo, ni para usted, porque no somos expertos en eso, pero para un perito forense que entienda de estas cosas, sí es fácil determinarlo. Pues bien, eso es lo que debe ser castigado a esa persona, quitarle todo y no permitirle que jamás vuelva, por ejemplo, a ser funcionario público. ¿Cómo es posible que alguien condenado por el delito de cohecho, de malversación de caudales públicos, etcétera, luego regrese a la administración pública? No es justo. No es justo porque lo que se ha robado ahí no es el dinero de él, ni del paisano, ni del compadre, ni del amigo, es del pueblo hondureño. Violentó un principio fundamental que es cumplir con el juramento constitucional de respetar la Constitución y las leyes y cumplirlas y ser fiel a la República. Esa persona no puede regresar a la administración pública. Debe haber una inhabilitación vitalicia para siempre, que nunca más regrese. Y también este tema de los bienes, quitarle todo en función de esa proporción. Porque si solo se le va a quitar lo que se robó, entonces no es justo, no es proporcional, porque el daño provocado es terrible. Ahora bien, es en función de esa proporcionalidad que se debe buscar la restitución, la reparación del daño, no porque se robó hay que quitarle todo. No, ¿cuánto robó? Bueno, que robó 2 millones, ok. ¿Cuánto es lo proporcional? ¿Qué daño causó esta persona aquí? Bueno, causó un daño de 100 millones de lempiras, porque con 1 millón puede causar un daño de 100 millones. Ok. Porque lo que pudo haber comprado hoy, no lo compró al precio de hoy, porque alguien se lo robó. Lo tiene que comprar un año después, hasta que consiga el dinero. Pero un año después, todos los precios pueden haber subido. Bueno, pues en proporción a eso, caigamos en los bienes de esta persona. Pero sí es injusto que le quiten todo, imagínense lo que heredó, si es que no entra en esa proporcionalidad. Luego hay algo que sí yo creo que se extralimita la ley, y es que dice que una vez radicado una acción o comenzar la investigación de la ilicitud de los bienes, entonces surge el principio de la ilicitud del bien. Mientras esté siendo investigado oficialmente o radicada la acción, ese bien es ilícito. Tiene que probarlo el otro. Que no es ilícito. Constitucionalmente, el único caso en donde la carga de la prueba va en contra del acusado es el enriquecimiento ilícito. Ahí sí. El Estado solamente tiene que acreditar que los ingresos no corresponden a lo que tiene el patrimonio. Y es él el que debe acreditar entonces la licitud. Pero aquí lo han derivado a este caso. Y lo otro es que aunque podría admitirse, como le digo, que esto de la ilicitud de los bienes podría tener algunos visos de inconstitucionalidad, aunque, Osvaldo, ya la sala dice que esa ley es constitucional, que no es inconstitucional, hay una sentencia. Pero bien, el asunto es que yo creo que el problema es que esta es una ley que desde luego es fuerte, una ley de una vigorosidad enorme en contra de los que supuestamente están señalados en esa ley. Pero el problema es que no se ha sabido manejar. Por ejemplo, eso que hace la autoridad de que se deshace de los bienes antes de la sentencia, me parece que esa es además es ilegal, porque según la ley, los pasos son primero
hay una instrucción, hay una orden, una prohibición de celebrar actos o contratos sobre todo. No se puede hacer ninguna transacción jurídica sobre los bienes. Después viene que los separan de la posesión y finalmente hay una sentencia donde ya lo privan del dominio. Pero en todo ese trayecto, que haya alguien que se atreva a vender los bienes, ahí está en contra de la misma ley. O que se aprovechen otros de esos bienes sin que sea la autoridad quien lo determine. A mí me parece que ahí sí el problema es del manejo, de la aplicación de la ley. El hecho de que haya esa sospecha de que incluso un tribunal esté solicitando a la OABI que explique la administración de ciertos bienes, de ese rumor que anda ahí de que hay bienes que han desaparecido, actos ganaderos completos que se han esfumado, bienes inmuebles que están hoy inscritos a nombre de otras personas y supuestamente vendidos a precio de gallo muerto. Todo eso es ilegal. Eso más bien es el sujeto que ha hecho eso se vuelve pasible de esa misma ley, a quien deben que entonces privarle del dominio de los bienes porque hizo mala aplicación de la ley. Todo eso nos indica una cosa, que el problema es el ejecutor. El problema de repente no es tanto la ley, es quien la está ejecutando, quien la está aplicando. También la ley debe ser revisada, porque es una ley que además de que está mal redactada, no sé, Osvaldo, pero yo ahí he encontrado artículos que no se le entienden ni para atrás ni para adelante. Y quieren decir lo contrario a lo que pretenden, en fin, es un lío. Y luego esas contradicciones con la Constitución, esas desproporciones que se dan en la ley, pero no quiere decir que lo que persigue la ley es malo. Yo creo que sí debemos entrarle a fondo, pero hacerlo bien, porque me temo que si esta ley llega a reformarse sin tener el cuidado suficiente, mire, el Estado se va a ver en aprietos, en muchos aprietos. Por ejemplo, mire, a mí no me cabe en la cabeza cómo es que el Banco Continental se disolvió de un solo. No me cabe. No tengo idea por qué esa liquidación y esa disolución, cuando pudo seguir operando tranquilamente con otros socios, perfectamente, y otras propiedades que se han eliminado cuando se pudo haber comprado por otras personas o manejado por otras personas o el Estado con alguna figura jurídica, darlo a corporaciones para que se hicieran cargo. No entiendo por qué, porque eso es eliminar fuentes de trabajo y además instituciones que tienen una posición en el mercado sumamente importante. La desaparición del Banco Continental, por mucho que haya dicho alguien ahí de la IVA, de que no significaba más que el 35% del mercado financiero, me parece que es una estupidez. ¿Cómo es posible? Vivimos en Suiza, pues, para que alguien diga que un banco de ese tipo que desaparezca del escenario nacional no va a causar problemas en el país. Claro que sí. Es cierto que aquí en este país los únicos, en esta pobreza inmensa que vivimos, los únicos que tienen liquidez extrema son los bancos, porque son los que nos revientan a todos, nos explotan a todos, por nuestra inmadurez de que no sabemos manejar tarjetas de crédito, no sabemos manejar préstamos, pero bien, son los únicos que tienen liquidez. Una liquidez que no hay que hacer con ella. Y sin embargo, están rodeados de un pueblo que está con hambre, con necesidades elementales, básicas. Más del 60% en esas condiciones, y casi el 50% en pobreza absoluta, indigentes, no tienen ni dónde dormir, ni dónde petate, en qué caer muerto. Esa es una realidad. Pues bien, entonces lo que se debe hacer es revisar muy bien esa ley, darle pensamiento, como bien dice el abogado Ramos Soto, pero no perder de vista que lo que persigue la ley es absolutamente necesario. La única forma de castigar es una cuestión que he mantenido siempre desde que era fiscal. Cuando se aprobó la primera ley de lavado de activos, yo estuve en contra. Y esa la impuso la Embajada de Estados Unidos.
No fue que, como bien dice Osvaldo, no es que los diputados cranearon eso, no, la embajada lo impuso. ¿Y qué decía esa ley? Fíjense bien lo que decía. Decía que para perseguir el lavado de activos, primero tenía que acreditar el delito de narcotráfico. Ay, y entonces no servía, no tiene sentido. La carreta delante de los caballos. Así es. Primero hay que condenar por narcotráfico y después ir con la sentencia para el lavado de activos. Estuve en contra y me manifesté en contra y etcétera. Eso al final, después de muchos años de dejar yo mi cargo, se aprobó la ley ya en la forma que está y ahora con la ley de privación de dominio. Me parece que todas esas leyes son necesarias. Lo único es que deben revisarse. Pero deben revisarse, como dice Ramos Soto, debe ser con gente que entiende el tema. Ahí deben haber dos tipos de profesionales fundamentalmente, penalistas, juristas penalistas y constitucionalistas penalistas. Pero además, peritos forenses que entiendan cómo perseguir ese tipo, exacto, que entiendan cómo llegar por la investigación a esos casos. Porque ese es otro asunto. No se trata de un simple chisme que diga Guillermo Paz Manueles tiene 100 millones y en consecuencia está lavando activos. No, se trata de que la autoridad primero debe investigar a fondo y hasta que tiene claridad plena de que efectivamente el sospechoso es evidentemente el responsable, en ese momento presentar la acción y tomar las medidas respectivas, es decir, lo que decía Osvaldo, la expropiación, la confiscación y esto de la privación del dominio, que la expropiación es por utilidad pública o interés social, la confiscación es que le quitan todo a uno porque se le ocurre al Estado, como hicieron con los alemanes, por ejemplo, que le quitaron todo y luego se lo repartieron entre los más cercanos de Carías. Y luego viene esta nueva figura que es que se le quita, se le priva el bien a quien supuestamente ha adquirido un bien ilícitamente, sin estar ligado a otro delito, solo porque es ilícita, sospecha la autoridad que es ilícita la adquisición, por eso hay que quitárselo. Está bien que hay que quitárselo cuando es ilícito, pero fíjese hasta dónde nos va a llevar. Por ejemplo, Osvaldo, cuando nosotros éramos adolescentes y niños, ¿cuál era el medio de adquirir el dominio en los pueblos? La ocupación. Claro. Y ahí se acaba y era un modo de adquirir el dominio de la propiedad. Sí, lo sigue siendo en el código, pero de hecho ya no, porque ya todo está ocupado. Pero antes no era así. Se iban a esas grandes extensiones de Colón, de Olancho y de gracias a Dios, y la gente cercaba y después sacaba títulos supletorios. Y después lograba que se inscribieran y ya aparecían con el tracto sucesivo que eran dueños. Pero esas tierras, según el Código Civil y la Constitución, son del Estado. Y el Estado es imprescriptible, su propiedad. Y además es inmanente. Eso significa que esa adquisición también es ilegal. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Muy bien, abogado Osvaldo Ramos Soto. Miren, yo creo que este foro quedaría como la Sinfonía de Schubert inconcluso, si no tocáramos dos temas adicionales. Uno es que es inconstitucional que a ustedes le enerven una acción judicial de naturaleza penal y de repente vayan a sacarlo de su casa. Toda persona es inocente. Si hay una determinación de que una persona es supuestamente responsable de haber incurrido en un hecho penal de esta naturaleza, el órgano jurisdiccional, su titular, debe librar una prohibición para celebrar actos y contratos traslaticios de dominio de ese bien y de cualquier otro bien que tenga esa persona. ¿Qué nos ha dicho la experiencia? ¿Quién cuida más su casa o su propiedad? ¿El dueño o que venga la policía, que venga las Fuerzas Armadas a dormir y que vengan los ladrones a robarse todo? Yo pienso que cuando ha hablado Ángel Edmundo de la familia Rosenthal no es porque estamos aquí. ¿Qué ha pasado con aquellas propiedades que están allá en Omoa? Destruidas totalmente.
¿Qué ha pasado con el ganado que tenía ahí? ¿Qué ocurre si hay una sentencia del órgano jurisdiccional en última ratio que pase por autoridad de cosa juzgada firme y contra la cual no quepa ningún recurso? Tienen que devolver esos bienes. ¿Ah? Y si un bien valía $5,000 y al momento de la sentencia vale $10,000, tienen que devolverle el bien para que pueda adquirirlo de nuevo. Entonces, a mí me parece que esta situación no es correcta. Me parece que la orden es prohibición para celebrar actos y contratos tras laticios de dominio. Y si se trata de una persona que ha cometido un delito de los más graves, que le pongan vigilancia. Que le pongan vigilancia. Pero que no lo pongan de patitas a la calle a sus hijos, a su familia. Eso no es correcto en mi concepto. Luego, el tema de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Mire, a mí me tocó presidir una comisión especial. ¿Cómo se firmó ese convenio? El canciller de la República en ese momento era el ingeniero civil don Arturo Corrales Álvarez. Y fueron a negociar a la Unión Panamericana, Washington, la Casa de las Américas. Yo no sé si el canciller, que es ingeniero, llevó abogados. Pero me han dicho la gente de Washington que hubo 7 abogados de los mejores por el otro lado negociando ese convenio. Invitaron al presidente, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, a ir a firmar ese convenio. Y el Poder Ejecutivo, según la Constitución de la República, en los asuntos de su competencia puede firmar este tipo de convenios. Pero después tiene que pasarlos al Congreso Nacional. ¿Y para qué las pasa? Para que las apruebe. ¿Y qué pasó? Nos mandaron la copia del proyecto y faltaban páginas. Yo le dije al presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, mire, doctor, esto viene incompleto y en mi concepto adolece. También es correcto hablar la gramática de Cervantes. Adolece para algunos es no tener. Carece es no tener. Uno adolece de una enfermedad cuando la tiene. Entonces, el convenio adolecía de violaciones a la Constitución. Y yo lo hice ver eso, pero estaban apresurando que había que probar eso. Y nos dijo el canciller un jueves, yo voy a reunirme en Washington, voy a hablar, porque yo conozco al secretario de la OEA, porque he estado con él, para ver si corregimos esto. Pasó el tiempo y no hubo las correcciones. ¿Qué dice el artículo 17 de la Constitución de la República? Cuando un tratado se opone a disposiciones constitucionales, ese tratado debe ser aprobado siguiendo el procedimiento de reforma a la Constitución. 2/3 partes en una legislatura y ratificado en la subsiguiente. Y subsiguiente fue interpretado allá por Carlos Montoya como sinónimo de siguiente, cuando era presidente del Congreso. Pero simultáneamente, la disposición constitucional que se opone debe armonizarse con el tratado. Pero no se hizo. ¿Cómo es posible que aquí la gente de la MASI son asesores, son consultores? Pero yo he escuchado al señor que se fue hablando como que si fuera el fiscal, yendo a los órganos jurisdiccionales, a las audiencias. Y me parece haber escuchado al presidente Lobo decir que cuando fueron a su casa había gente fuera de Honduras y que le dijeron cosas a él. Y yo soy hondureño. A mí me duele eso, pueblo hondureño, que gente de afuera, que le agradecemos que venga por los convenios, pero que respete a la gente, a las instituciones del país. Y sobre todo, volviendo al principio de inocencia. Yo no sé, repito, si en el caso del presidente Lobo, su señora es inocente o es culpable. Yo le pido a Dios que sea inocente, pero yo no puedo decir ninguna de las dos cosas. Pero me parece que es un hecho abominable que vengan gente de afuera, muy expertos, muy técnicos, que le aplaudimos que vengan a ayudarnos,
pero que sustituyan a los funcionarios que tienen el imperativo categórico de ser los que conozcan y manejen estos asuntos. Muy bien, gracias abogado José Osvaldo Ramos Soto. Estamos concluyendo el programa. Yo quiero cederle 30 segundos a cada uno de ustedes para que deje alguna conclusión, alguna recomendación o sugerencia sobre lo que hemos abordado. Inicialmente, doctor Edmundo Orellana Mercado. Que yo sí estoy de acuerdo en que debe ser una revisión de la ley, pero siempre respetando la intención de la ley, de la finalidad, porque de otro modo no vamos a combatir eso. Si no le quitamos los bienes a los corruptos, si no le quitamos los bienes a los lavadores de activos, a los narcotraficantes y todos aquellos que cometan delitos que causen este tipo de daños, no vamos a conseguir lo que pretendemos. Yo, igual que el abogado Osvaldo Ramos Soto, me solidarizo con mi ex compañero de escuela, Porfirio Lobo, porque realmente es una situación muy difícil la que está pasando y todos los hondureños debemos solidarizarnos con él. Cualquiera que sea la circunstancia en que se encuentre su señora, él merece nuestra solidaridad. Fue nuestro presidente y le voy a decir que se portó, fue un hombre ecuánime, es un hombre, se nota que es un hombre bueno y debemos en este momento solidarizarnos con él, independientemente del destino de su esposa, porque eso solo está en manos de los tribunales y no somos nosotros los que podemos votar. Muy bien, gracias doctor Orellana Mercado. Abogado Osvaldo Ramos Soto, sus palabras finales, por favor. Yo suscribo a pie juntilla las últimas palabras proferidas por Ángel Edmundo. Y quiero citar precisamente porque tú tienes tu cordón umbilical de doctor en la Universidad de Bolonia. Lo que el constitucionalista más conspicuo de la Universidad de Bolonia, Pellegrino Rossi, dijo. Él fue invitado en 1835 por el ministro de Educación de Francia a dar una conferencia magistral cuando se inauguraba la Cátedra de Ciencia Política y Constitucional. Y en aquella memorable y feliz ocasión dijo: ignorar la Constitución de su país es vivir como extranjero en su patria, es exponerse a cada instante a no cumplir disposiciones que se ignoran y darle a la individualidad un sentido peligroso y contrario a nuestros propios sentimientos. Muchas gracias, licenciado Guillermo Paz Manueles, por permitirme compartir en la ontología y la axiología del derecho y la política estos temas con mi amigo Ángel Edmundo Orellana Mercado y sobre todo con la morigeración y la conducción excepcional suya. Muchas gracias, abogado Osvaldo Ramos Soto, gracias por estar con nosotros. Doctor, también gracias por acompañarnos. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por estar con nosotros este día. Que estén bien. Con permiso. Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.